Imagina que estamos en una noche tranquila, quizás con un buen vino o café, y comenzamos a intercambiar ideas sobre la vida. Pero cuando llega la parte de esos secretos que nadie debe contar, entre los 50 y 70 años, la conversación se vuelve aún más interesante. Vamos a hacer un viaje juntos, desvelar esos misterios guardados bajo 7 llaves y reflexionar sobre lo que realmente merece ser compartido con el mundo. Estos 15 secretos son importantes no solo porque pueden impactar nuestra vida directamente, sino también porque nos hacen ver lo que realmente importa. ¿Has pensado en esos detalles que es mejor guardar solo para ti? Tal vez una historia del pasado que podría cambiar la visión que las personas tienen de ti, o una decisión que prefieres mantener en secreto para evitar polémicas o juicios. La vida es un viaje lleno de enseñanzas, y aprender a proteger nuestros secretos puede ser una parte esencial de ese camino. Con las experiencias acumuladas, cada secreto lleva un peso significativo y, a menudo, compartir algo puede cambiar completamente nuestra dinámica social o emocional. Pero pensando en eso, ¿cuáles secretos crees que son tan cruciales que deben permanecer enterrados? Juntos vamos a explorar esos 15 secretos que, por razones bien justificadas, deben mantenerse en el cofre personal de cada uno. Y, por supuesto, esto no es solo para mantener el misterio, sino también para reflexionar sobre cómo esos secretos moldean quiénes somos y cómo podemos vivir en armonía con ellos. Entonces, ¿cuál es el secreto que jamás revelarías, incluso si pudiera cambiar tu vida? Antes de comenzarmos, quiero saber, ¿ya tienes más de 50 años o aún no has llegado a esa etapa? Comenta aquí abajo, soy mayor de 50 o soy menor de 50, dependiendo de tu edad. Vamos a ver qué tan diversa es nuestra comunidad. 1. Relaciones pasadas y secretos oscuros. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una conversación con tu propia mente sobre cosas que ya pasaron? Es como si el pasado tuviera un asiento VIP en tu vida, recordándote constantemente esos errores o momentos incómodos que preferirías olvidar. Esto es algo que todos enfrentamos en algún momento. Una relación pasada que no terminó bien, secretos que preferimos mantener enterrados o simplemente decisiones que hoy no entendemos cómo pudimos tomar. El problema es que, mientras sigues dándole vueltas, te pierdes lo que está justo frente a ti, tu presente. ¿Te has detenido a pensar cuánto de tu energía gastas en algo que ya no puedes cambiar? Es como intentar cargar una mochila llena de piedras mientras corres una maratón. ¿Cómo te sentirías si decidieras de una vez por todas soltar ese peso? Aquí es donde entra la magia de la aceptación. Pero cuidado, aceptar no significa justificar ni olvidar. Significa mirar al pasado con ojos de aprendizaje y no de juicio. Piensa en las cicatrices de tu vida. Cada una tiene una historia que contar y, aunque algunas duelen al recordarlas, también son prueba de que has sobrevivido. ¿No es eso motivo suficiente para enorgullecerte? Un enfoque práctico para empezar es escribir una carta a tu pasado. Sí, suena un poco cliché, pero funciona. En esa carta reconoce tus errores, tus miedos y tus momentos oscuros, pero también celebra las lecciones que te dejaron. ¿Qué aprendiste de esa relación que no funcionó? ¿Qué te enseñó ese momento incómodo sobre quién eres hoy? Otra idea es buscar inspiración en historias de superación. Por ejemplo, ¿sabías que figuras como Nelson Mandela pasaron años en prisión y aún así no permitieron que su pasado definiera su futuro? Él decía, no soy un santo, a menos que pensar en un santo como un pecador que sigue esforzándose. ¿Qué te parece esa perspectiva? Y como decía Séneca, lo que has de evitar es seguir arrastrando cadenas, no haber estado encadenado. En otras palabras, no podemos cambiar lo que sucedió,
pero sí decidir no seguir siendo prisioneros de ello. Finalmente, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para que mi pasado no controle mi presente? Quizás sea un pequeño paso como hablar con alguien en quien confíes, practicar la gratitud o simplemente recordar que aunque no puedes cambiar lo que pasó, sí puedes decidir cómo afecta tu vida de ahora en adelante. ¿Y tú? ¿Qué harías para transformar esas piedras en tu mochila en un impulso para seguir adelante? 2. Errores financieros. ¿Te ha pasado que miras tu cuenta bancaria y sientes un pequeño nudo en el estómago? Tal vez fue una compra impulsiva, una mala inversión o simplemente esa tarjeta de crédito que parecía tu mejor amiga, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla. Los errores financieros son como esas piedras con las que todos tropezamos en algún momento, pero ¿sabes qué? También son maestros disfrazados. El problema está en que muchos cargamos con la culpa de esos errores como si fueran una etiqueta permanente. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significan? Un error financiero no es el fin del mundo. Es una oportunidad para detenerte, reflexionar y aprender. Como decía Séneca, el que no quiera vivir modestamente tendrá que vivir como esclavo. Uno de los aprendizajes más valiosos que puedes sacar de esos tropiezos es la práctica de la frugalidad. Y no significa vivir como un monje ni renunciar a todo lo que te gusta. Ser frugal es aprender a valorar más lo esencial y a darle menos peso a lo superficial. Es como preguntarte, ¿realmente necesito esto o es solo un capricho momentáneo? La próxima vez que sientas la tentación de comprar algo impulsivamente, pregúntate, ¿cómo este gasto aporta a mis objetivos a largo plazo? Otro punto importante es desarrollar el autodominio. Piensa en cómo tomas decisiones relacionadas con el dinero. Te dejas llevar por las emociones, por el miedo de perderte algo. Los estoicos nos enseñan a actuar con racionalidad, y eso aplica perfectamente a nuestras finanzas. Antes de gastar, respira, evalúa y decide desde la lógica, no desde la prisa. Un enfoque práctico para enfrentar estos errores es escribir una lista de tus lecciones financieras. ¿Qué aprendiste de esa compra innecesaria? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? Y lo más importante, celebra tus pequeños logros. Si lograste ahorrar en algo esta semana, felicidades. Esos pequeños pasos son los que construyen un futuro financiero más estable. Además, inspira tu camino con historias reales. ¿Sabías que Oprah Winfrey tuvo que enfrentar graves problemas financieros antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo? Su clave fue aprender de cada error y construir una relación más consciente con el dinero. No se trata de castigarte por los errores, sino de aprender a manejarlos mejor. ¿Y tú, qué pequeña acción puedes hacer hoy para tomar el control de tus finanzas y caminar hacia una vida más equilibrada? Si crees que esta enseñanza puede transformar vidas, deja un like para que más gente descubra esta verdad. 3. Opiniones controversiales. Llegar a los 50 o 70 años no solo trae experiencia, sino también una gran cantidad de reflexiones y opiniones que a veces son difíciles de compartir. Todos hemos tenido momentos en los que, al expresar una opinión controversial, sentimos que encendimos una chispa en un lugar lleno de pólvora. Pero ¿es necesario reprimir nuestras ideas? Para nada. Lo importante es aprender a compartirlas con sabiduría. Una opinión controversial no es mala por naturaleza, pero el cómo la compartimos marca toda la diferencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas pueden hablar sobre temas difíciles sin ofender, mientras que otras provocan discusiones interminables? La clave está en mantener el equilibrio entre ser firme y ser respetuoso. Primero,
ten claro por qué quieres expresar esa opinión. ¿Es para abrir un debate constructivo o para demostrar que tienes razón? Si es lo segundo, es mejor detenerte y reflexionar. Como decía Séneca, es más sabio refrenar la lengua que lanzar palabras que no pueden ser devueltas. Una forma práctica de manejar este tipo de conversaciones es empezar escuchando. Sí, escuchar antes de hablar puede ser tu mejor herramienta. Cuando alguien siente que sus ideas son validadas, es más probable que estén abiertos a escuchar las tuyas. Por ejemplo, si tienes una opinión fuerte sobre un tema político, comienza preguntando, ¿qué piensas sobre esto?, antes de soltar tu punto de vista. Además, considera el contexto. No todos los lugares o momentos son adecuados para debatir. ¿Es en medio de una reunión familiar o durante una comida con amigos de toda la vida? No olvides que preservar la relación siempre será más valioso que ganar una discusión. Por último, no tengas miedo de mantener tus convicciones. Si algo es importante para ti, exprésalo, pero hazlo con la serenidad de quien sabe que no necesita gritar para ser escuchado. Recuerda que no se trata de cambiar la opinión de los demás, sino de compartir la tuya con integridad. Al final del día, las opiniones controversiales pueden ser un puente o un muro. Tú decides qué construir con ellas. ¿Cómo manejas tú este tipo de situaciones? ¿Crees que la forma en que expresamos nuestras ideas cambia el impacto que tienen? 4. Pequeñas transgresiones. A lo largo de la vida todos cometemos pequeñas transgresiones. Tal vez dijimos algo que no debíamos, hicimos algo fuera de lugar o simplemente tomamos una decisión impulsiva de la que luego nos arrepentimos. Estas pequeñas transgresiones no son algo raro, de hecho son parte de nuestra naturaleza humana. El problema no radica en cometer errores, sino en cómo los manejamos. A medida que ganamos experiencia, especialmente entre los 50 y los 70 años, nos damos cuenta de que la clave está en balancear la honestidad con la prudencia. La honestidad es importante, pero también lo es saber cuándo y cómo ser honesto. ¿Alguna vez has dicho algo que, aunque verdadero, no era el momento adecuado para compartirlo? O peor aún, ¿te has encontrado justificando una acción que sabes que no fue correcta solo porque no querías enfrentar las consecuencias? La honestidad radical puede ser liberadora, pero a veces ser demasiado directo o brusco puede crear más problemas de los que resuelve. Es por eso que la prudencia juega un papel tan importante. Saber cuándo hablar y cuándo mantener silencio es un arte que se perfecciona con el tiempo. Como decía Séneca, la prudencia es el conocimiento de lo que es conveniente hacer, lo que no es conveniente hacer y lo que es conveniente decir. Reconocer nuestros errores, por pequeños que sean, es un acto de valentía. En lugar de esconderlos, podemos mirarlos de frente, aprender de ellos y usarlos como herramientas de crecimiento personal. ¿Alguna vez has notado cómo los errores más simples nos enseñan lecciones valiosas? A veces es una pequeña transgresión, como no cumplir una promesa a un amigo, lo que nos recuerda la importancia de la confianza y la integridad. A medida que maduramos, aprendemos a ver estos momentos como oportunidades para mejorar, no como fracasos definitivos. Un enfoque práctico para manejar estas pequeñas transgresiones es reflexionar sobre ellas sin juzgarte severamente. Cuando cometes un error, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué aprendí de esta situación? ¿Qué haría diferente si pudiera retroceder en el tiempo? Esta reflexión no se trata de castigarte, sino de darte la oportunidad de crecer. En lugar de arrastrar el peso de la culpa, busca el aprendizaje y haz de él un catalizador para el cambio. La clave está en cómo te levantas después de caer.
No se trata de evitar cometer errores, sino de reconocerlos con humildad y usar esa sabiduría para avanzar con más firmeza. ¿Y tú, cómo manejas tus pequeñas transgresiones? ¿Ves en ellas una oportunidad de crecimiento o un obstáculo? 5. Sueños no cumplidos. Vamos a hablar de un tema que a menudo nos deja con esa sensación de «y sí», los sueños no cumplidos. Esos proyectos, deseos o metas que, por más que nos esforzamos, no logramos alcanzar. No es fácil lidiar con esto, y lo que escuchamos por ahí sobre el tema muchas veces parece muy polarizado. Por un lado, está la idea de que los sueños no cumplidos son un fracaso, algo que se debe superar a toda costa. Por otro, tenemos la visión de que en realidad esto es una parte natural de la vida y que debemos aprender a aceptarlo enfocándonos en lo que realmente importa: vivir bien en el presente. Algunos defienden que debemos luchar por convertir en todos nuestros sueños en realidad, sin importar lo que pase. La lógica detrás de esto es que la perseverancia y el trabajo duro siempre son recompensados, y quien renuncia a sus sueños simplemente se acomoda. Esto es algo que vemos mucho en la cultura de hoy, que exalta el éxito a toda costa. El problema aquí es que muchas veces esto genera una presión insostenible. ¿Quién no ha sentido esa carga de tener que alcanzar una meta o realizar un sueño importante y al final frustrarse al darse cuenta de que las cosas no salen como esperábamos? Por otro lado, existe una corriente de pensamiento más orientada a aceptar los sueños no cumplidos. En lugar de seguir insistiendo en algo que no se dio, la idea es enfocarnos en el momento presente, en las acciones que podemos controlar y en la virtud de actuar con intención. Esto se alinea mucho con la filosofía estoica, que propone que nuestra paz interior no depende de cumplir todos nuestros deseos, sino de cómo manejamos lo que tenemos en nuestras manos. Muchas veces, lo más importante es saber que el camino y el aprendizaje que obtenemos en el proceso valen más que la meta en sí. ¿Quién no ha mirado atrás y se ha dado cuenta de que el camino recorrido trajo más madurez que cualquier sueño alcanzado? Al final, la solución puede estar en encontrar un equilibrio. No se trata de abandonar los sueños, sino de entender que no todo va a salir como lo planeamos. Y eso no significa que hayamos fracasado. A veces, lo mejor es ajustar nuestros objetivos a la realidad y al mismo tiempo no olvidar centrarnos en las acciones que realmente podemos controlar, como sugiere el estoicismo. Si conseguimos aceptar esto, tal vez el fracaso se convierta solo en una parte natural de la vida y no en un obstáculo. Lo que importa es cómo seguimos adelante. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu visión sobre los sueños no cumplidos? 6. Inseguridades profundas. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido inseguridad. Esa sensación de no estar a la altura de las expectativas, ya sean nuestras o las de los demás. Pero, ¿sabías que muchas de las historias de superación más grandes nacieron justamente de momentos de profunda inseguridad? Vamos a hablar sobre eso. Pensemos en la historia de una mujer llamada J.K. Rowling, la famosa autora de Harry Potter. Antes de ser reconocida mundialmente, enfrentó una serie de obstáculos. Estaba en quiebra financiera, luchaba con una depresión profunda y, además, fue rechazada por varios editores. Imagina la inseguridad que debió sentir al ver su historia, rechazada una y otra vez. Pero, ¿sabes qué hizo? En lugar de dejarse derribar, usó esas inseguridades para fortalecerse y, al final, su obra se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Y qué tal el ejemplo de Oprah Winfrey, quien superó una infancia marcada por la pobreza extrema y el abuso? Enfrentó inseguridades tan profundas que muchos dudaron de su potencial. Pero, en lugar
De conformarse con esas limitaciones, Oprah desarrolló la resiliencia necesaria para reinventarse y convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo. La clave para ella fue encontrar la fuerza dentro de sí misma, algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Estos ejemplos nos enseñan que la inseguridad no tiene por qué ser un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento. Todos enfrentamos momentos de duda, pero la verdadera fuerza llega cuando logramos mirar hacia adentro y darnos cuenta de que somos capaces de superarlos. Cuando entendemos que no son las circunstancias externas las que nos definen, sino nuestra reacción ante ellas, la vida comienza a abrirse de nuevas formas. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has reflexionado sobre tus propias inseguridades? ¿Qué desafíos estás enfrentando que parecen imposibles de superar? Recuerda que, al igual que Rowling y Oprah, la verdadera fuerza está en cómo decides lidiar con esos momentos. Mira dentro de ti, busca tu potencial y recuerda, tienes todo lo que necesitas para superar lo que venga. ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? Comenta y suscríbete para seguir siendo parte de esta misión. 7. Opiniones sobre familia. La mayoría de las personas está viviendo de manera completamente equivocada. Puede sonar fuerte, ¿verdad? Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has callado solo para evitar un conflicto, especialmente con tu familia? Ya sea por evitar el desacuerdo o por complacer a los demás, estamos tan acostumbrados a ajustarnos a las expectativas ajenas que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos estamos alejando de lo que realmente queremos y necesitamos. La clave está en el respeto, sí, pero no solo el respeto hacia los demás, sino también hacia uno mismo. ¿Cuántas veces preferimos callar y ceder ante opiniones familiares que no compartimos, solo para evitar fricciones? Pero, ¿y si te dijera que esa actitud de no confrontar está saboteando tu verdadero bienestar y tu crecimiento personal? Mantener la paz a toda costa puede parecer lo correcto, pero a menudo esa paz solo es un disfraz de conformismo que te aleja de lo que realmente eres. Ahora, te desafío a que cambies tu enfoque. El verdadero respeto no está en hacer lo que los demás esperan de ti, sino en ser fiel a tus propios principios. Respétate a ti mismo, incluso cuando tus ideas o decisiones no encajen con las de tu familia. La vida no se trata de agradar a los demás, se trata de ser fiel a ti mismo. Un ejemplo claro, en una comida familiar, ¿has notado cuántas veces te callas cuando se toca un tema que no compartes? Esa actitud de no quiero causar problemas es la que te impide avanzar. Recuerda lo que decía Séneca: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Ese perder del que habla se refiere a desperdiciar nuestra energía y tiempo tratando de agradar a los demás, en lugar de seguir nuestro propio camino. El tiempo que estás dedicando a silenciar tu voz en busca de paz, podrías estar usándolo para avanzar hacia tus metas. Entonces, ¿por qué seguir callando? En lugar de ceder, expresa lo que piensas y siente con respeto, pero sin miedo. Esto no significa ser irrespetuoso, sino ser auténtico, porque el verdadero respeto empieza cuando te respetas a ti mismo. La próxima vez que te enfrentes a una opinión contraria en tu familia, respira hondo y hazte esta pregunta: ¿estoy eligiendo la paz o mi verdadero bienestar? Haz el cambio y verás cómo comienza a transformarse tu vida y tus relaciones. 8. Decisiones de salud. Si tienes entre 50 y 70 años, probablemente ya has comenzado a reflexionar sobre las decisiones que tomaste en el pasado y, claro, sobre las elecciones que estás tomando ahora. Las decisiones de salud, especialmente en esta etapa de la vida, tienen un peso aún mayor. La verdad es que, al mirar al futuro,
Todos somos conscientes de la naturaleza efímera de la vida, pero ¿cómo tomamos decisiones de salud en este contexto? ¿Cómo aseguramos que nuestras elecciones no solo mejoren nuestra calidad de vida, sino que también estén alineadas con una vida virtuosa y plena? La sabiduría y el coraje son esenciales en este proceso. A medida que envejecemos, nos enfrentamos a muchas opciones sobre salud, ya sea en tratamientos médicos, dieta, ejercicio o incluso cómo lidiar con los inevitables signos del envejecimiento. Es fácil sentirse abrumado y seguir lo que la sociedad espera o lo que dicen que es lo correcto. Sin embargo, hay algo mucho más valioso: tomar decisiones basadas en lo que realmente valoramos. Primero, enfrentemos la realidad. La vida es corta. A medida que ganamos años, nos damos cuenta de que la salud no es algo para dar por sentado. La vejez trae sus propios desafíos, y es ahí cuando las decisiones de salud deben basarse no solo en la búsqueda de la longevidad, sino en mantener la dignidad y la calidad de vida. Esto nos lleva al primer principio: aceptar la naturaleza efímera de la vida. Es una verdad difícil, pero liberadora. Al aceptar que no podemos controlar todo, ni mucho menos detener el paso del tiempo, podemos comenzar a enfocarnos en lo que realmente importa: vivir con virtud y plenitud. La sabiduría del estoicismo, por ejemplo, nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que sí está bajo nuestro control: nuestras decisiones, nuestras actitudes y la forma en que cuidamos nuestro cuerpo y mente. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Aquí entra el segundo principio: tomar decisiones con valentía. No se trata solo de seguir las recomendaciones médicas, sino de ser valientes a la hora de elegir lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Eso puede significar adoptar una rutina de ejercicio regular, tomar decisiones conscientes sobre la comida que consumimos o incluso priorizar la paz mental y emocional. Un ejemplo claro de esto sería elegir una vida más activa, algo que podría ser desafiante a medida que avanzamos en edad. Muchas personas optan por la inercia, ya que parece más fácil no hacer ejercicio, pero aquí es donde entra la valentía. Reconocer que el esfuerzo por mantener el cuerpo en movimiento no solo previene enfermedades, sino que también ayuda a mantener la mente clara y el espíritu fuerte. Otro punto importante es no dejarse arrastrar por el miedo a lo desconocido cuando se trata de la salud. A medida que envejecemos, nos enfrentamos a decisiones difíciles, como elegir entre tratamientos médicos o alternativas naturales. En este momento, es clave mantener una mente abierta, investigar, consultar con expertos y tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y bienestar general. Como decía Séneca, la salud no es valorada hasta que la pérdida de ella nos enseña su valor. Esta frase resuena con fuerza cuando se trata de nuestra salud en esta etapa de la vida. No podemos darnos el lujo de perder tiempo, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Tomar decisiones sabias y valientes hoy, con plena conciencia de la fugacidad de la vida, es el primer paso para mantener nuestra dignidad y vitalidad. Así que, si estás en este rango de edad, te invito a reflexionar. ¿Cómo estás tomando decisiones sobre tu salud? ¿Estás eligiendo con sabiduría y valentía? ¿Estás siendo fiel a tus valores y cuidando lo que realmente importa, tu bienestar físico y mental? Recuerda, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de vivir plenamente y con virtud, sin arrepentimientos. 9. Antiguas traiciones. ¿Alguna vez te has encontrado en un dilema que parece imposible de resolver? Algo como, ¿debo seguir adelante y arriesgarlo todo por algo nuevo o quedarme en la seguridad, aunque eso signifique no vivir plenamente?
A primera vista parece una decisión simple, pero todos sabemos que la realidad es mucho más compleja. Ahora, imagina que la traición forma parte de esa ecuación. ¿Cómo lidiar con el resentimiento cuando alguien en quien confiabas quiebra esa confianza? Esta historia comienza con Lucas, un tipo que siempre fue leal a sus amigos y familia. Creía que la confianza era la base de todo. Sin embargo, un amigo de toda la vida lo traicionó de una forma tan profunda que durante mucho tiempo Lucas no podía dejar de revivir el dolor de la decepción. Quedó atrapado en el resentimiento como si fuera una prisión invisible que lo impedía avanzar. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma situación? Es fácil alimentar el rencor, pensar que necesitamos vengar el dolor que sentimos, pero al hacer eso quedamos estancados, incapaces de avanzar. Y ahí entra el concepto de perdón, que muchas veces suena como algo lejano o incluso imposible. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió, sino liberar el peso emocional que nos consume. Volviendo a la historia, Lucas comenzó a darse cuenta de que, mientras mantuviera el rencor, estaba dejando que esa persona que ni siquiera pensaba en él controlara su vida. Decidió que, al perdonar, no estaba permitiendo que el otro volviera a formar parte de su vida, sino que se estaba liberando de esa prisión. Ya no estaba consumido por la ira ni por el dolor. Y fue entonces cuando ocurrió algo sorprendente. Al liberar el resentimiento, Lucas se sintió más ligero, más tranquilo, como si una gran piedra hubiera sido retirada de su pecho. Descubrió que el perdón no era sobre la otra persona, sino sobre él mismo. Esto no solo sanó sus heridas emocionales, sino que también abrió la puerta a nuevas amistades, nuevas experiencias y hasta una nueva forma de ver el mundo. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cargas con algún resentimiento? ¿Alguna traición antigua sigue pesando sobre ti? Y si, al perdonar, liberaras una energía poderosa para transformar tu vida. La verdadera libertad no está en cargar con las heridas, sino en aprender a dejarlas ir paso a paso. Y si tienes entre 50 y 70 años, tal vez estés en el momento perfecto para reflexionar sobre algo que pocos mencionan, pero que es fundamental. Los secretos que jamás deberían ser revelados, porque si sigues cargando con tus rencores, puedes perder la oportunidad de vivir tu mejor etapa. La realidad es que la vida, en esta fase, ya nos enseña a valorar lo que realmente importa. Y parte de este proceso está en dejar ir todo lo que ya no sirve, comenzando por las traiciones que aún nos atan al pasado. El perdón no solo libera, sino que transforma la manera en que vemos el mundo a nuestro alrededor. 10. Pensamientos oscuros. Sabemos que la mente humana es compleja, llena de altos y bajos, y muchas veces estamos a merced de nuestros propios pensamientos. A veces, esos pensamientos pueden ser como una tormenta de nubes oscuras, cargadas de inseguridad, ira o miedo. Esos pensamientos oscuros, como podríamos llamarlos, son aquellos que surgen cuando la mente se descontrola, alimentada por emociones negativas. Pero, ¿y si te dijera que tienes el poder de dominar esos pensamientos y guiarlos hacia un lugar más positivo y constructivo? Vamos a hablar de eso. Piensa en la historia de Marco Aurelio, el emperador romano que fue uno de los más grandes filósofos estoicos. Él enfrentaba guerras, presiones políticas y la responsabilidad de gobernar un imperio. Pero había algo en su mente que lo ayudaba a mantenerse firme: la práctica de la autoobservación. Marco Aurelio observaba profundamente sus propios pensamientos y siempre trataba de guiarlos hacia la virtud y la razón. Cuando sentía ira o frustración, usaba la reflexión para controlar esas emociones y cambiar su percepción de los eventos.
En lugar de dejarse consumir por pensamientos negativos, elegía transformarlos en oportunidades de crecimiento. Este es un punto esencial de la filosofía estoica. La mente, por turbulenta que sea, puede ser controlada. Y esto no significa ignorar o suprimir los pensamientos negativos, sino observarlos sin juzgarlos, entender sus orígenes y a partir de ahí redirigirlos hacia algo constructivo. Al practicar la autoobservación, comenzamos a darnos cuenta de que somos más que nuestros pensamientos. Podemos decidir con cuáles de ellos nos vamos a identificar. Sé que a veces es difícil controlar estos pensamientos, especialmente cuando estamos en medio de un momento emocional intenso. Pero al practicar el control de la mente, comenzamos a desarrollar el hábito de reemplazar pensamientos destructivos por pensamientos virtuosos. Por ejemplo, cuando la ansiedad intenta apoderarse de nosotros, podemos intentar enfocarnos en algo positivo, como nuestra gratitud por las cosas buenas que tenemos. O cuando aparece la ira, podemos reflexionar sobre la situación y tratar de entender la causa, convirtiendo ese momento en una oportunidad para aprender a manejar mejor nuestras emociones. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has parado a observar tus propios pensamientos? ¿Cómo reaccionas cuando surge un pensamiento negativo? Recuerda que tienes el poder de controlarlos y al hacerlo puedes guiarlos hacia algo más positivo y constructivo. No dejes que los pensamientos oscuros te dominen. En lugar de eso, úsalos como trampolines para tu evolución. Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, deja un comentario diciendo cómo aplicarás estos principios y comparte con aquellos que merecen vivir este cambio. 11. Experiencias vergonzosas. Todos las hemos vivido, ¿verdad? Ese momento incómodo en el que desearíamos que la tierra nos tragase. Pero, ¿y si te dijera que esas experiencias, en lugar de ser algo de lo que avergonzarnos, son lecciones poderosas para nuestro crecimiento? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido tan avergonzado por algo que hiciste o dijiste que preferirías olvidarlo para siempre? Seguro que más de una. Pero, ¿sabías que los estoicos nos invitan a ver esas experiencias desde otra perspectiva? Ellos no nos dicen que ignoremos lo que pasó o que nos hagamos los desentendidos. No, ellos nos invitan a aprender de cada tropiezo, a analizarlo, reflexionar sobre ello y, lo más importante, a aceptar que las caídas son parte natural del camino hacia el mejoramiento personal. Cuando Marco Aurelio, el gran emperador estoico, reflexionaba sobre la vida, él lo hacía desde un punto de vista claro y sereno. En sus meditaciones, nos recuerda que no hay nada de malo en cometer errores, siempre y cuando seamos capaces de aprender de ellos. Y ahí está la clave. No se trata de lo que hicimos, sino de cómo elegimos responder ante esos momentos. Nos dejamos atrapar por la vergüenza y el arrepentimiento, o usamos esa experiencia para hacer ajustes en nuestra vida. Imagina que, en lugar de evitar una conversación incómoda, la enfrentas con humildad y valentía. Dejas que ese error te enseñe algo importante. Quizás te das cuenta de que necesitas ser más consciente de tus palabras o que deberías escuchar más y hablar menos. Lo bueno de los errores vergonzosos es que nos impulsan a cambiar. Son los momentos que nos ponen a prueba y, al superarlos, nos hacen más fuertes, más sabios. Así que, la próxima vez que enfrentes una experiencia vergonzosa, no huyas de ella. Enfréntala con la mente abierta, como un estudiante de la vida. Analiza lo que ocurrió, aprende de ello y, más importante aún, deja que ese aprendizaje te guíe hacia un futuro mejor. 12. Secretos de amistades. Las amistades verdaderas, esas que duran toda la vida, no se basan en promesas vacías ni en palabras bonitas. No,
Las mejores amistades se construyen sobre pilares sólidos: lealtad, confianza y virtud. Son esos amigos que están contigo en los momentos difíciles, que no te juzgan cuando tropiezas, sino que te levantan y te muestran el camino de nuevo. Pero, ¿qué significa realmente ser leal y confiable en una amistad? Los estoicos tienen algo muy claro sobre esto, y es que la verdadera amistad no tiene que ver con recibir, sino con dar. Se trata de ser confiable, ser un apoyo constante y mostrar que tu palabra vale más que cualquier cosa material. Imagina, por un momento, a tu amigo más cercano, esa persona que sabe todo de ti, tus fortalezas y debilidades, tus momentos de gloria y tus caídas. ¿Cómo se siente saber que esa persona te apoya sin reservas? Que no importa cuán difícil sea el momento, siempre estará ahí para ti. Esa es la esencia de una amistad sólida, basada en la confianza mutua. Los estoicos, como Séneca, nos hablan de la importancia de elegir bien a nuestros amigos. No se trata de rodearse de muchas personas, sino de rodearse de aquellas que comparten nuestros valores, nuestras virtudes. La lealtad no es algo que se exige, es algo que se demuestra. Y la confianza, en el fondo, es el resultado de vivir con honestidad y coherencia. Pero aquí viene lo interesante. Para ser un buen amigo, debes primero ser leal a ti mismo. ¿Cómo puedes esperar que alguien confíe en ti si no eres confiable contigo mismo? La autoaceptación, el compromiso con nuestros propios principios y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos son los cimientos de cualquier relación sólida. Un amigo verdadero no solo estará allí cuando necesites apoyo, sino también para decirte las verdades que a veces no quieres escuchar, pero que te ayudarán a ser una mejor persona. Y la mejor parte es que, cuando construimos una amistad basada en la lealtad y la confianza, no importa el tiempo ni la distancia. Las pruebas y los altibajos solo la hacen más fuerte, porque sabemos que lo que realmente importa es la virtud compartida, el respeto mutuo y el saber que siempre podemos contar el uno con el otro, sin reservas, sin condiciones. Así es como las amistades verdaderas se vuelven eternas. 13 pequeños crímenes. La vida está llena de pequeños errores, esos crímenes cotidianos que cometemos sin darnos cuenta, pero que, de alguna forma, siempre dejan una huella. Puede ser una palabra impensada, una promesa rota o una acción que, aunque insignificante para nosotros, afecta a los demás. Esos momentos son como pequeñas manchas en nuestra alma, y aunque a veces intentamos ignorarlos, no podemos evitar sentir que algo falta. Los estoicos nos enseñan que, antes que todo, debemos reconocer nuestras faltas. No sirve de nada justificar nuestros errores o culpar a las circunstancias. El primer paso es ser honestos con nosotros mismos. Epicteto decía que la verdadera libertad está en reconocer nuestras imperfecciones y aprender de ellas. Y esto se aplica también a esos pequeños crímenes que cometemos en el día a día. Imagina que en un momento de prisa o estrés dices algo hiriente a un amigo, algo que no pensaste pero que le afecta profundamente. El primer impulso puede ser defenderse, justificar que no era para tanto o incluso culpar al otro por haberse sentido mal. Pero el camino hacia la paz interior comienza cuando reconocemos nuestro error. No se trata de ser perfectos, sino de ser justos con nosotros mismos, de admitir nuestras faltas y, sobre todo, actuar para repararlas. La justicia, según los estoicos, comienza con uno mismo. No se trata solo de hacer lo correcto para los demás, sino de ser coherentes con nuestras acciones y reflexionar sobre ellas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la acción consciente, pidiendo disculpas sinceras, corrigiendo el comportamiento y comprometiéndonos a no repetir el mismo error. Reparar un error
No tiene que ser un gran gesto. Puede ser algo tan simple como reconocer que hemos fallado y hacer el esfuerzo por mejorar. Cada pequeño crimen es una oportunidad para crecer. Si nos detenemos a reflexionar sobre lo que hicimos mal, tomamos responsabilidad por nuestras acciones y buscamos corregirlas, estamos construyendo una vida más íntegra. Y a medida que lo hacemos, nos vamos volviendo más sabios, más equilibrados y más en paz con nosotros mismos. La próxima vez que cometas un error, no te castigues, pero tampoco ignores lo que sucedió. Tómate un momento para reflexionar, corregir y aprender. Porque esa es la verdadera transformación, reconocer nuestras faltas y usar ese conocimiento para ser mejores cada día. 14. Decisiones laborales. Vamos a hablar sobre algunos secretos que, si tienes entre 50 y 70 años, tal vez sea mejor mantener para ti mismo. La vida es un viaje de muchas vueltas, y cuando llegamos a esta etapa, empezamos a darnos cuenta de que algunas cosas son realmente valiosas y no deben ser compartidas con cualquier persona. No hablo de cosas absurdas, sino de actitudes e ideas que con el tiempo entendemos que son vitales para mantener la paz mental y la calidad de vida. Y claro, esto no significa que debamos esconder la verdad o vivir de forma aislada, pero sí que algunos secretos son esenciales para protegernos y seguir evolucionando. Primer secreto: el valor de la experiencia. Con los años, adquirimos sabiduría que muchos más jóvenes no pueden comprender completamente. Esto incluye, por ejemplo, entender que la presión de ser siempre productivo, siempre activo, puede ser algo destructivo. Muchas veces hay que saber cuándo desacelerar y dar espacio a la reflexión, a la paz interior. El secreto es que ya no necesitamos probar nada a nadie. El verdadero poder está en vivir de acuerdo con nuestras propias prioridades, sin la presión externa de las expectativas sociales. Otro secreto que tal vez deberías guardar es sobre la importancia de la salud mental. Nuestra generación ha aprendido a valorar los aspectos de la vida que otros quizás dejan de lado, como el equilibrio emocional. La idea de que siempre debemos estar felices, optimistas o incluso disponibles puede ser perjudicial. En lugar de eso, reconocer que la tristeza y los altibajos emocionales son parte del viaje es algo que la vida nos enseña. Y es una lección que muchos de nosotros aprendimos de la manera más difícil. Saber cuidar de nuestra salud emocional, no exigirse demasiado, es uno de los secretos más valiosos. Y hay más: aceptar los cambios. El cuerpo cambia. Las fuerzas ya no son las mismas y hasta las relaciones evolucionan. Ya no necesitamos luchar contra el tiempo. El secreto está en abrazar lo que viene con la madurez, la calma, la experiencia, la mirada más profunda sobre las cosas. La idea de que todo tiene que ser como antes pierde fuerza. La sabiduría está en aceptar el cambio y encontrar belleza en él. Como nos enseña Epicteto, no busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como realmente ocurren, y serás feliz. Esto es lo que realmente trae paz. Aceptar y adaptarse a lo que la vida trae, sin resistirnos. Estos secretos no necesitan ser dichos en voz alta, pero cuando los entendemos, nos volvemos más plenos y preparados para vivir esta etapa de la vida con aún más satisfacción. ¿Qué opinas? ¿Cuáles secretos has guardado para ti con el tiempo? 15. Mentiras piadosas. Sabemos que en muchas ocasiones la mentira parece ser la salida más fácil. A veces, esas pequeñas mentiras, llamadas mentiras piadosas, se dicen con la intención de proteger a alguien, evitar un conflicto o simplemente hacer las cosas más agradables.
Sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar sobre la integridad, nos damos cuenta de que esta solución aparente puede, poco a poco, socavar nuestra honestidad y afectar nuestras relaciones de una manera sutil, pero profunda. Vamos a reflexionar sobre esto. La filosofía estoica nos enseña a ser verdaderos en todas nuestras acciones y palabras. Para los estoicos, la verdad no es solo una cuestión de honestidad, sino de virtud. Creían que al hablar con integridad, estábamos en sintonía con nuestra verdadera naturaleza y con el orden del universo. Cuando decimos la verdad, aunque sea difícil, nos alineamos con lo que es justo y ético, lo cual nos fortalece como individuos. Un buen ejemplo de esto es la historia de Sócrates. Él nunca evitó la verdad, incluso si esto lo ponía en riesgo. Sócrates era famoso por cuestionarlo todo, desafiando las ideas aceptadas y exponiendo las falacias de las creencias populares. Incluso cuando su vida estaba en juego durante su juicio, se mantuvo fiel a la verdad, negándose a mentir o manipular la situación para salvar su propia vida. Para él, la honestidad era una virtud no negociable. Sin embargo, esto no significa que la verdad deba ser dicha de cualquier manera, sin sensibilidad. La compasión también es un valor importante en el estoicismo. Hay momentos en los que debemos equilibrar la verdad con empatía, considerando el impacto que nuestras palabras tendrán en los demás. Un ejemplo de esto puede ser cuando alguien nos pide nuestra opinión sobre algo y sabemos que la verdad puede herir profundamente. La clave está en cómo comunicamos la verdad, de una manera que no cause daño innecesario, pero siempre con integridad. La pregunta es, ¿hasta qué punto llegamos con nuestras mentiras piadosas? A veces, el miedo a herir a alguien o enfrentar un conflicto nos lleva a distorsionar la realidad. Sin embargo, al hacerlo de manera repetida, creamos un ciclo de deshonestidad que puede terminar socavando nuestra autoestima y la confianza que los demás tienen en nosotros. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo manejas la verdad en tu vida diaria? ¿Te has encontrado alguna vez diciendo una mentira piadosa para evitar un mal rato? ¿En qué situaciones podrías ser más honesto, pero siempre con compasión? Recuerda que la honestidad nos fortalece y al practicarla con empatía, estamos creando un entorno de respeto mutuo, lo cual es esencial para una vida plena y armoniosa. Y si llegaste hasta aquí, comenta: soy mayor de 50 o soy menor de 50, según tu caso. Quiero saber de qué parte del viaje de la vida te encuentras. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué opinas de todo esto? No es fácil, ¿verdad? A veces la vida nos pone frente a decisiones que parecen pequeñas, pero que en realidad tienen un impacto gigante en nuestro futuro. Y cuando hablamos de salud y bienestar, esas decisiones son las que realmente definen cómo vamos a vivir en los próximos años. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cómo están siendo tus elecciones últimamente? ¿Estás siendo fiel a lo que realmente importa para ti? Porque al final, quien va a sentir los resultados de esas decisiones eres tú, y la hora de actuar es ahora. Recuerda lo que decía Séneca: la salud no es valorada hasta que la pérdida de ella nos enseña su valor. No esperes a darte cuenta del valor de la salud solo cuando ya no esté como te gustaría. Cuídate ahora y así tendrás un futuro con más calidad, más energía y, claro, más felicidad. Y antes de terminar, si te gustó este bate-papo y quieres ver más videos como este, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y por supuesto comentar abajo qué piensas sobre estas decisiones que debemos tomar a cierta edad. Me encantaría saber tu opinión y seguimos conversando, porque esta charla no puede terminar aquí. Y si te gustó este tema,
Échale un vistazo a los otros videos que dejo por aquí en la pantalla con consejos poderosos para tu vida. No te los pierdas. Nos vemos en el próximo.